tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 317 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Homeostasis. Papá, nos pusimos técnicos. Homeostasis es una palabra que conocí ya adulto y me entusiasmó mucho. La conocí relacionada con los grupos humanos y de cómo el grupo humano tiene, creo yo que analógicamente a los entes biológicos, tiene una una tendencia a la homeostasis, o para decirlo de otra manera, tiene una deriva hacia la homeostasis. Homeostasis es básicamente equilibrio, básicamente estabilidad. Yo me lo visualizo mejor en sistemas físicos, ¿verdad? Una bola, una esfera que está en reposo en el fondo de una concavidad, en cualquier dirección que muevas la esfera, retorna al punto en que estaba, retorna al punto en que la concavidad le garantiza un reposo estable. En cambio, una esfera sobre una convexidad, eh, cualquier impulso hace que pierda irreversiblemente esa situación de equilibrio. Y bueno, ¿por qué me interesa el tema bueno, cuando hablamos no se habla de homeostasis física, se habla de homeostasis en el terreno biológico. Son, son los seres vivos los que tienen una, una pulsión que les garantiza recuperar el equilibrio o recuperar la estabilidad. Cuando hablamos de homeostasis en sistemas no biológicos, lo hacemos solamente por analogía, pero es una analogía eh, fascinante, creo yo. Eh, Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué me anda interesando? Me anda interesando el tema de la homeostasis. Cuando ves el mundo y ves las cosas que van ocurriendo, ¿verdad? Eh, en cualquier dirección. Si ves a Rusia bombardeando tan severamente y tan discrecionalmente, que, bueno, sientes que eso puede romper el equilibrio en cualquier momento. Pero ves a Ucrania también. Y como yo tengo partido en eso, hay unas cosas que las veo con unos ojos y otras cosas que las veo con otros ojos. Los bombardeos rusos a Ucrania los veo con los ojos de ver lo malo. Y los bombardeos de Ucrania a Moscú, una vez que considero que bueno, están bombardeando territorios civiles y tal y cual, que eso es muy malo, pero están haciendo una defensa de su soberanía y de su historia y tal, entonces lo veo con un ojo bueno. Cuando ves esas situaciones en el mundo, cuando ves algunas situaciones en Costa Rica, te preguntas cuál de estas cosas podría perturbar de manera irreversible el equilibrio. Y entonces el tema de la homeostasis me conforta. La, la esperanza, la expectativa, la convicción de que hay unas fuerzas que intentan
o tienen como destino recuperar el equilibrio, recuperar la estabilidad, me tranquilizan. El término homeostasis lo conocí relacionado con grupos de personas, pequeños grupos, lo que llaman el pequeño grupo en sociología. Para mí eran los grupos de trabajo. En un grupo de trabajo, el hecho de que dos personas de un grupo de cinco vean el trabajo como imposible, no hace que los otros tres eh, se lleven las manos a la cabeza y digan, esto es imposible, hasta aquí llegamos, sino que más bien provocan en los otros tres la intención, la búsqueda de formas de encontrarle posibilidades al encargo que tenemos. Y eso me parece a mí que es una maravilla. Y yo creo muchísimo en la capacidad que tienen los grupos de autorregularse. Y bueno, sí creo en la homeostasis, claro. Y aún cuando un determinado evento es recibido con manifestaciones o manifestaciones pesimistas, manifestaciones derrotistas y tal, yo simplemente espero que haya en el grupo otros recursos que surgen precisamente para compensar esos recursos que hacen pensar que la estabilidad del grupo se fue. Ocurre también cuando hay un incidente en un grupo. El grupo tiene una capacidad de restañar heridas, de controlar hemorragias, de, de controlar, de controlar comportamientos extremos sin que nadie se lo proponga. Es bien interesante cómo, sin que los restantes miembros de un grupo se pongan de acuerdo, cuando dos, tres entran en choque, los restantes miembros del grupo empiezan a proveer un espacio, una invitación, una, eh, un llamado a la revisión o a la temperancia que hace que el grupo se acomode de nuevo y siga trabajando. Eso en los países también me lleva a mí a la esperanza de que por más extremas que sean las cosas, por más desafueros que percibamos, por mayores que sean los exabruptos, siempre hay una tendencia a la recuperación. Eso lo digo a pesar de que tengo mi memoria, la mía, no la memoria bibliográfica, tengo la memoria mía, personal, infantil, de cómo se puede perder la estabilidad, de cómo se puede perder la estabilidad radicalmente, al menos por un tiempo, ¿verdad? No sé cuáles son las alarmas, cuáles son las líneas rojas que deberíamos atender para que las cosas no se nos salgan de las manos. Eh, Posiblemente pensando y sobre todo dialogando, uno puede entender cuáles son las líneas rojas, las alarmas que se encienden cuando todo está listo, como que el equilibrio ese de la esfera que está ahí en una convexidad se pierda irremediablemente. Eh, yo no sé si tú sabías, yo lo leí un día de estos, de qué ocurrió en la frontera germano-polaca la víspera del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la víspera de la invasión
nazi a- a Polonia. Resulta que los nazis disfrazados de soldados polacos asaltaron una radioemisora polaca y empezaron a transmitir desde esa radioemisora polaca una incitación al ejército y al pueblo polaco para que invadiera Alemania. Y parece que la radiodifusión no llegó como muy lejos, llegó a unas ciudades que estaban ahí muy cerca, no llegó a Berlín, pero fue suficiente como el asunto estaba orquestado para que Alemania dijera, esto ya no lo podíamos tolerar, están los polacos incitando a la invasión de Alemania, entonces mañana, que es 1 de septiembre de 1939, vamos a invadir Polonia y empezó ese desastre de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, desde luego, es una de esas líneas rojas que ya no se puede echar para atrás, ¿verdad? Y bueno, la reflexión de cuáles son las líneas rojas y sobre todo, cómo deberíamos tener la sensibilidad de detectar líneas rojas para evitar llegar a algunos extremos. Recuerdo que Julián Marías también narra en un librito muy pequeño, muy apasionado, llega muy profundo, a mí me llega muy profundo, un librito que tiene Julián Marías sobre la Guerra Civil Española, muy pequeño, eh, sobre, sobre cómo la falta de comunicación se convierte casi en odio, se convierte en eh, radicalización de posiciones, etcétera, y cómo esas cosas, creo que se llama la guerra que no debió haber ocurrido o algo así, ¿verdad? Sobre la guerra civil española. Bueno, yo creo que son meditaciones que uno debería hacer en tiempos de polarización y creo que estamos en tiempos de polarización. Muy buena reflexión. Desde que leí el artículo he pensado en semejanzas entre la homeostasis y la paz. Y tienen mucho que ver, ¿verdad? La homeostasis es una estrategia biológica que tiene todo organismo vivo para mantenerse vivo en un ambiente caótico. Mientras que la paz es una estrategia eh, geopolítica, socioeconómica, eh, psicológica inclusive, para mantener cierto grado de armonía en un entorno de múltiples intereses incompatibles. Y hemos dicho acá, pues siento que ahora lo decimos más a menudo, que el principal logro de las Naciones Unidas es haber logrado por 78 años prevenir la Tercera Guerra Mundial. Ujú, Además de muchas otras cosas muy buenas que ha hecho las Naciones Unidas. Pero no faltan quienes critican a la organización por falta de eficacia, pues es que nunca en realidad creo que fue pensado que se convirtiera en en un supragobierno internacional. Y cuando a veces existe el anhelo de que existiera un supragobierno que pusiera en regla a los gobiernos estatales que se salen de su, digamos, se salen de los límites del respeto al derecho ajeno en temas internacionales, pues entonces se siente que la Organización de Naciones Unidas es un poco ineficaz. Creo que a nivel, a nivel personal, como organismos, tenemos una enorme capacidad de adaptabilidad y de resiliencia. Fácilmente nos adaptamos a cualquier entorno.
No sé si esto tiene validez científica o no, pero me decía una vez una persona muy querida que en 40 días cualquier ser humano se adapta a cualquier circunstancia. Y, y- y debe andar por ahí, debe tener alguna certeza ese dato, ¿verdad? En 40 días uno cambió de lugar de residencia o se mudó del país o sufrió una pérdida o sufrió una ganancia o cambió de estatus, de estado civil, y en 40 días uno se adapta y, y nos adaptamos a diferentes entornos climáticos, ¿verdad? El ser humano vive en todos los ecosistemas del mundo. Siento que desde el punto de vista, bueno, y esto creo que tiene que ver con una enorme neuroplasticidad que tenemos para restaurar sinapsis neuronales, conexiones que hay entre Ujú, neuronas, ujú, todos los días, en todo momento, ujú, en función a todas las experiencias cumbre que tuvimos en las últimas 24 horas. ¿Y por qué señalo las últimas 24 horas en particular? Porque mucho de todo ese trabajo de neuroplasticidad y de reconexión de sinapsis neuronales sucede cuando dormimos y depende de cómo dormimos. Si dormimos bien, suficiente, sueño reparador, en un ambiente conducente para la restauración celular y neurológica, entonces sucede una reparación notoria de toda la infraestructura neurológica que tenemos. Y si no dormimos con ciertas condiciones, pues entonces se va acumulando un deterioro que pasa la factura a la salida, ¿verdad? Y pasa la factura a la salida quiere decir que se nos reduce la duración y la calidad de la vida. Estoy hablando en términos individuales, ¿verdad? Una persona que tenga un estilo de vida muy desordenado por mucho tiempo, que no se alimente bien, eh, que no se ejercite, que no descanse adecuadamente, que tenga muchos conflictos en su vida, es probable que le va a costar llegar a hacerse viejo y además contento. A nivel colectivo, yo siento que la humanidad está viviendo aquella analogía aquella metáfora más bien que se ha dicho muchas veces para explicar puntos de inflexión en diferentes ecosistemas, y en este momento hablamos del ecosistema planetario, donde es el equivalente a tirar una rana a una olla de agua hirviendo, y en el instante en que la rana hace contacto con la superficie del agua hirviendo, ella misma logra impulsarse y saltar fuera de la olla y salvarse. Pero si uno pone la misma rana en una olla de agua fría y la va calentando poco a poco, para cuando el agua ya llega a estar a unos niveles intolerables de calor, pues la rana no tiene capacidad de saltar y salvarse, sino que pues ahí muere, ¿verdad? Entonces, a nivel global, me parece que desde el punto de vista climático ya llegamos a unos puntos de cambio irreversibles. Cuando yo empecé a estudiar el cambio climático allá a la vuelta del siglo XXI, leía unos libros que, bueno, debo haber leído muy pocos libros de los que se publicaban. En la época no había tantos, pero leía algunos libros sobre el futuro climático del año 2030. El 2030 no era un escenario final, era un escenario que nos iba a permitir saber cómo íbamos rumbo al 2050 para ver qué cara iba a tener el fin del siglo. Entonces eran libros escritos con una estructura prospectiva de 100 años. Y ahora que veo cada vez más noticias de la altísima probabilidad de que este próximo fenómeno del niño sea el más intenso registrado en la historia,
Me preocupa que es un escenario de una rana adentro del agua hirviendo, porque el niño más fuerte que se ha registrado en la historia, que fue en 1877, mató a 3% de la población humana por sequías y por falta de agua y demás. Solo que el 3% de la población humana en 1877 era una décima parte de la que es hoy. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de vulnerabilidades climáticas, en este momento estamos viendo una vulnerabilidad climática que afecta a cientos de millones de personas y que podría tener unas consecuencias irreversibles, devastadoras, en los próximos 6 o 9 meses. Entonces, ya llegamos al año 2030. En materia de escenarios climáticos extremos, los hemos visto todos. Hemos visto los incendios, hemos visto los mega huracanes, hemos visto las inundaciones, las cabezas de agua, las sequías, eh, y estamos viendo también este fenómeno del niño que, pues, es una amenaza de la cual no hay nada que hacer, ¿verdad? Creo que lo mejor que podemos hacer es prepararnos, de preparar el agua, yo diría, ¿verdad? Preparar el agua. Si no hay agua potable, ahí es cuando empieza la hambruna y la enfermedad. Entonces, prepararnos y asegurarnos de que vamos a tener agua potable dentro de 6 meses. Aquí en Costa Rica es muy probable que tengamos agua potable dentro de 6 meses, Ujú, pero esa no es la realidad en todo el planeta. claro. Y eso me lleva al tema de la paz, ¿verdad? Eh, este escenario del niño extremo puede que sea o no consecuencia del actuar humano. Eso no lo voy a poner en discusión. Pero Ujú, la capacidad de resiliencia del ser humano en diferentes ecosistemas sí es algo que, por lo que pudimos haber hecho mucho más en las últimas décadas. De nuevo, creo que Costa Rica ha hecho la tarea. Y somos un buen ejemplo del resultado de haber empezado a preocuparnos por la deforestación desde el final de la década de los 60, y donde estamos hoy es en un lugar donde pues se ha desarrollado, así como se desarrolló una cultura desmilitarizada en Costa Rica a partir de la abolición del ejército en 1948, y al cabo de un par de generaciones llegamos a ser una cultura desmilitarizada. Me parece que hoy somos una cultura en alta armonía con la naturaleza, después de un par de generaciones de haber empezado un proceso de reforestación muy exitoso que hemos tenido. Falta mucha tarea por hacer, pero creo que deberíamos de tomar nota de lo que ya hemos logrado en el pasado para decir, ok, ¿cómo querríamos que fuera la generación de costarricenses que está por nacer, para que puedan hacer las tareas necesarias y garantizar que dentro de 30 años este sea un lugar más viable que muchos otros y más viable de lo que es hoy en términos ecológicos? ¿Quieres que cuando estás hablando de esto y mencionas el problema del agua, hay algo que siempre siento necesidad de subrayar? Cuesta mucho en un país como Costa Rica, especialmente ahora, oímos los yigüirros y estamos seguros de que ya va a llover dentro de una semana, ¿verdad? Posiblemente si hacemos la cuenta de cómo están los embalses y todo eso, en todo estemos sacando 9 o 10. Pero fíjate que me llega a la mente lo que fue, por ejemplo, la fiebre del oro en Alaska en el siglo XIX. Pues, la fiebre del oro hizo que mucha gente se fuera hacia los lugares donde había oro de cualquier manera, por barco, en carretas, a pie, etcétera, porque iban en busca del oro, que parece, he leído cosas que dicen que no todos los que fueron a, a explorar
minas de petróleo, a explotar minas de petróleo, se hicieron ricos, ¿no? Es más, muy pocos se hicieron ricos. Era una explotación, supongo que era como la que hay en Cruzitas, ¿verdad? Una explotación de supervivencia. Pero eso, pienso en la fiebre del oro, cuando pudiera ocurrir en nuestro entorno una fiebre del agua. Sí, yo entiendo que Centroamérica está más afectado, algunos países centroamericanos, eh, Guatemala, Honduras, Nicaragua, están más afectados por la sequía cíclica que Costa Rica. Y me aterroriza pensar así con mentalidad, con imaginería de novelista, pensar en cuando ocurriera una fiebre del agua, donde la gente se viene caminando por trechos muy largos para llegar a un lugar donde haya agua y el lugar donde hay agua, pues será Costa Rica. Y entonces, ¿qué nos pasa cuando tengamos una población 5 veces la que tenemos con una, con un ingreso eh, de esa población migrante muy reducido, etcétera? Bueno, el trastorno político, social, económico que una fiebre del agua podría provocar es extremo. Y pues ahí está, y la estamos viendo venir, así como tú dices, metidos en el agua que apenas se está calentando y no justifica el esfuerzo de saltar fuera de esa agua que se está calentando. ¿Cuál sería un enfoque comunitario para manejar estos temas relacionados con las amenazas, los cambios que hay que realizar, las actitudes que hay que tener y tal? ¿Cuál sería una buena recomendación? Si un pueblo dijera, bueno, ¿qué habría que hacer para prepararnos para estas cosas? Pues lo primero que hay que pensar es que estas situaciones solamente se pueden confrontar realizando cambios. Y en el momento en que se siente que hay cambios que son necesarios, pues uno de los problemas que ocurre es que los cambios que te recomiendan, algunos son etéreos, ¿verdad? Algunos son totalmente abstractos y los cambios que hay que realizar tienen que ser concretos. Por ejemplo, en el caso del agua, habría que dejar de destruir mantos acuíferos. Sí, destruimos mantos acuíferos. De pronto sale una noticia de que en una excavación eh, tocaron un manto acuífero y quiere decir que inauguraron ahí un manantial que más bien está perturbando a la urbanización y que no hay cómo remendar el manto acuífero que se ha roto. O contaminamos mantos acuíferos desde la perspectiva de los agrotóxicos y tal. Eh, el día que tengamos que tocarle la puerta a esos mantos acuíferos, nos vamos a encontrar con que ya no son disponibles para el consumo humano. Entiendo que hay Entiendo que hay en Pacayas, creo, una situación de un manto acuífero contaminado por agroquímicos. Y entonces todas las arvejitas y las papas que nos comemos procedentes de Pacayas durante quién sabe cuántos decenios han sido la causa de contaminar el manto acuífero. Entonces,
Bueno, una primera cosa que habría que hacer es eh, una actitud comunitaria, defensiva de los recursos, porque a la hora de encontrar los recursos contaminados o no disponibles, pues ya vamos a tener un costo mayor que conservarlos. Pero conservar tiene que ver con el largo plazo, conservar tiene que ver con una actitud restrictiva de nuestro comportamiento y eso cuesta hacerlo. Es más fácil eh, obtener la voluntad comunitaria cuando ya estás con el agua al cuello, pero entonces ya no se puede hacer mucho, como dices, que conseguir a base de previsión, que es la incorporación del largo plazo en nuestras decisiones presentes, conseguir una actitud de frugalidad en el uso de los recursos. O sea que nos estamos enfrentando a cambios de actitud que son muy costosos, para hablar solamente de la actitud ante el cambio, ¿verdad? Las, las otras eh, son, por ejemplo, tener la conciencia de que lo que hay que hacer en una situación extrema o en una situación desde la cual estamos visualizando que podría haber una situación extrema en el futuro, es entender que el cambio o los cambios que hay que realizar tienen que ser prudentes, porque no se trata de sonar la trompeta y decir, bueno, ahora vamos a desgajar, ahora vamos a destruir, ahora vamos a cortar una serie de cosas que estamos haciendo, porque eso primero tiene un costo, el costo de convencer que hay que realizar eso, y segundo tiene un gran costo de un gran perjuicio para todos los que nos vemos perjudicados en un cambio de actitud para resolver un problema que está en el futuro. Tal vez es más importante descubrir qué sería lo que habría que sembrar, cuáles son las semillas que habría que sembrar, semillas reales, concretas. Habría que sembrar árboles, desde luego. ¿Qué sería lo que habría que sembrar para que esas semillas produjeran en el momento de la crisis los contrapesos suficientes para que la crisis no nos resultara arrolladora? Y cuando hablo de sembrar como antagónico a desgajar, destruir, etcétera, estoy hablando también de cuáles son los obstáculos que habría que quitar para que, que los movimientos que hay que hacer se pudieran hacer de manera natural. Eh, todos oímos, bueno, tú y yo oímos a Rodrigo Gámez decir hace 40, 50 años que lo que no se conoce no se ama. Y entonces su idea era, demos a conocer la biodiversidad para que la gente tenga la posibilidad de amarla. Y una vez que la ame, podríamos obtener las cosas que tenemos en este país, que es eh, una cultura de respeto a la biodiversidad. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que habría que quitar para que la gente llegara a amar la biodiversidad, para que la gente llegara a amar el Estado de Derecho, para que la gente llegara a amar la democracia, para que la gente llegara a amar la paz, ¿no? Porque a mí me parece que ser desmilitarizados no quiere decir amar la paz. A mí me parece que estamos muy cómodos con la desmilitarización, pero todavía podríamos hacer mucho esfuerzo por entender la paz y conocerla y llegar a amarla más de lo que la amamos. Vieras qué interesante que esta conversación me ha hecho, ha sido muy reveladora,
porque creo que nosotros entramos y salimos con bastante soltura de dos grandes temas. El ser humano como, como un vehículo de bienestar y de productividad y de iluminación. Y por otro lado, el ser humano en su versión organizacional colectiva, como empresa, como nación, como, bueno, como comunidades, incluso más difusas que lo que determinan las líneas eh, político-geográficas del mundo en el que vivimos. Pero esta conversación sobre homeostasis me está revelando el nexo tan estrecho que hay entre una y otra. Por un lado, nosotros pensamos que lo más importante que hay que hacer como individuos es mantener la estabilidad interior. Y no me refiero a- no me refiero a estado de ánimo, ni me refiero a salud mental, me refiero a la salud. En qué estado están nuestros órganos, nuestra piel, nuestra vista, eh, nuestro sistema digestivo? Esa estabilidad es fundamental para poder dedicar energía, recursos, tiempo a cosas que nos resultan placenteras o atractivas o que por diseño biológico nos sentimos instintivamente impulsados a ellas, como la reproducción, el crecimiento, eh, La supervivencia. la supervivencia, Mm. tareas cognitivas y tareas comunitarias. Y por el otro lado, a nivel colectivo, ¿para qué querríamos reducir las fricciones internas que tenemos dentro de un país? Porque si nosotros nos damos cuenta de que hay un alto costo en el sistema de mantener una política de choque donde yo eh, tengo una solución, pero antes de ofrecer la solución necesito crear el problema. Entonces, en esa filosofía de política de choque, estamos destruyendo mucho del valor que ya habíamos creado. Estamos perdiendo oportunidades que se nos están yendo entre los dedos. Tú y yo decíamos en este espacio hace 5 años que la elección presidencial de Costa Rica del año 2022 era fundamental si queríamos ganarnos la década. Y bueno, me parece que no hemos sabido sacarle provecho a todas las oportunidades que han emergido en los últimos 10 años para convertirnos en una versión de Costa Rica muy mejorada comparada a la actual para el año 2040. Entonces ahí siento que desde el punto de vista de gestión política hemos perdido, bueno, le hemos quitado al futuro. Y si aprovecháramos las oportunidades y aprovecháramos los recursos que tenemos y el talento y las circunstancias globales y las condiciones de vida que tiene Costa Rica, pero primero redujéramos la fricción interna que tenemos por una mentalidad de política de choque, entonces podríamos invertir esos recursos en innovación, en creatividad, en productividad, en emprendimiento, en propósito a largo plazo, en legado. Y pues entonces esta conversación lo que me está permitiendo es ver la relación tan cercana que hay entre quién soy yo debajo de la piel y quién soy yo en un entorno mucho más amplio. Es como si estuviera la vida humana fractalizada y yo como ser humano soy un fractal de nuestra colectividad. Algo. Ujú, ujú. Creo que lo voy a dejar ahí.
porque no tengo mucho más que aportar. Eso es muy bonito, eso que estás diciendo, ¿verdad? Nos pone a considerar el ser humano como individuo y la comunidad. Y a mí me parece que la humanidad ha llegado a ser lo que es en dos líneas paralelas. Ha llegado a ser lo que es porque los individuos han sido lo que son individualmente. La gente ha tenido que aprender, ha tenido que estudiar, ha tenido que hacer, ha tenido que comprometerse. Y eso solo se puede hacer de manera individual. Pero no hay duda de que lo que ha logrado el individualismo en ejercicio es que la comunidad sea una comunidad floreciente, pujante, que vaya hacia adelante. ¿Cuál es la conexión entre el individuo y la comunidad? Me parece que el individuo que tenga dentro de su diseño la determinación de querer el bien del otro, es un buen miembro de la comunidad y es el que hace florecer la comunidad, es el agente comunitario que anima, que logra cosas, que logra comportamientos comunitarios interesantes, es el líder que conduce, es el político que ve más allá versiones alcanzables de bien común, etcétera. Entonces, yo creo que la discusión o la dicotomía entre comunidad e individuo son falsas. Sí, ¿qué es lo que queremos? Queremos individuos que quieran el bien de la comunidad. Y será mucho pedir, porque yo sé que podríamos pintar individuos que quieren el mal de la comunidad. Ya lo sabemos, las páginas rojas de los periódicos están llenas de individuos que quieren el mal de la comunidad o que quieren el bien individual, pero no tienen ningún respeto por el bien de la comunidad. Eso yo creo que es una cosa muy interesante, porque cuando lo logramos extrapolar o fractalizar, así como dices tú, cuando lo logramos convertir en una versión fractal de la relación individuo-comunidad, nos encontramos con políticas constructivas o políticas de choque, políticas que apelan al odio. Y la gran interrogante que yo tengo es la de si las políticas que siempre fueron, aquí vengo, prometo, propongo, luego no sé si voy a lograr cumplir, pero lo hago con la comunidad en la mira, creo que han venido siendo sustituidas por políticas que apelan al odio. Y dice, yo no voy a prometer nada, voy a ir a atizar el odio que hay dentro de esa comunidad porque eso sirve para mi agenda política. Entonces son dos versiones totalmente distintas con efectos peligrosamente diferentes que creo que hay que atender, que los vemos en el mundo y a veces cuando nos ponemos agudos nos da o cuando nos ponemos temerosos, nos parece que los vemos también en el país. Eso es. Muy bien, muy Bueno, interesante la conversación, como siempre. sí, señor, muchas gracias. Inesperada, Muchas inesperada. gracias. Ok, que estés bien. Ujú. Bueno, muy bien. Nos Nos vemos. vemos.